Bueno, y estamos hablando de cáncer de mama. Vamos a hablar en un ratito con un especialista, con un patólogo, acerca de lo preciso, de lo que tenemos que saber una vez que a uno le pueden detectar un bulto, cuáles son los estudios que hay que hacerse. Pero antes que nada, vamos a hablar con un especialista que trabaja desde el plano psicológico y que entiende perfectamente lo que esto significa para la mujer. Porque no solamente es la aparición de un tumor que puede ser maligno y que puede derivar en un diagnóstico de cáncer de mama. El cáncer de mama involucra otras cuestiones, porque tiene que ver justamente con los senos de la mujer, que representan su feminidad, que representan la posibilidad, por ejemplo, de alimentar a sus hijos. Recién hablábamos de la importancia de la lactancia materna. Conlleva toda una cantidad de cosas que obviamente las afecta y mucho. La escuchamos. El seno en la mujer, el órgano elegido para instalarse esta enfermedad, está plagada de significados y simbolismos muy importantes para la mujer porque hace la identidad femenina. El seno representa para la mujer la feminidad, representa la fertilidad, decía, a través del amamantamiento, representa lo estético, y ahí está toda la influencia social que fue variando históricamente, inclusive en lo que se consideraba el seno y en lo que fue el impacto. También sigo hablando yo del impacto de esta enfermedad en la mujer. Es lo erótico, lo sexual, que también está simbolizado en el seno. Todo esto hace que la mujer tenga un valor agregado a los conflictos que en general ya se generan por esta enfermedad, y es el ataque directo a su identidad femenina. Esta enfermedad, por lo prolongado y por lo tedioso o agresivo de los tratamientos, dispara situaciones emocionales a veces que son totalmente incomprensibles o poco controlables para el paciente. Hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a la mujer en todo este transcurso de la enfermedad. Por ejemplo, la psicoprofilaxis quirúrgica, que habitualmente se ignora y sin embargo es algo muy positivo, especialmente para aquellos pacientes que tienen que enfrentarse a la situación quirúrgica. No es fácil para la mujer la cirugía de mama, no es fácil. Para todo eso hay equipos que se dedican y a unas especializaciones de psicoprofilaxis quirúrgica. Eso es muy importante que se sepa, que me parece que es algo que podemos agregar, es decir, miren señores, para operarse, dese su tiempo para estar preparada y dese su tiempo para poder después elaborar lo que significó la operación, lo que significa este cambio físico, aunque hoy por hoy ya sabemos que se los prepara enseguida para la reparatoria, para la cirugía reparatoria, pero aún con todo no es lo mismo. No es fácil, eso es una realidad. Pero a mí, que me ha tocado de muy de cerca, porque tuve una hermana con cáncer de mama, una tía con cáncer de mama, siempre revalorizo el tema de la salud ante todo. Lo demás puede revertirse, puede trabajarse, puede justamente hoy la medicina tiene una cantidad de recursos que permiten a la mujer poder recuperar todo aquello que le genera mayor angustia o preocupación, pero lo más importante es revalorizar lo saludable y la salud, y en esto es clave la detección temprana y clave la posibilidad de una cirugía cuando esta se recomienda. Para eso hemos invitado al doctor Daniel Alemán, que es patólogo, que es quien determina si ese bultito que fue encontrado en la mama en realidad no patólogo, especialista en patología mamaria. Especialista en patología mamaria. Patólogos son los que hacen el diagnóstico y miran el microscopio. Perfecto. Bueno, pero esa es como el gran momento, ¿no? Porque uno puede tener o puede encontrarse bultos en la mama y que pueden no ser malignos o no pueden no ser tumores, sino tienen que ver con otras cosas. La única enfermedad que importa en el diagnóstico de las enfermedades mamarias, que importa en cuanto a lo que puede cambiar el porvenir en la mujer, es el diagnóstico del cáncer de mama. Todo lo que no es cáncer de mama en la mama no tiene ninguna trascendencia ni ninguna importancia. Es muy frecuente que las mujeres hagan referencia que le han dicho que tienen displasia o que tienen quistes mamarios. O nódulos. Sí, eso no tiene ninguna importancia. Es decir, ninguna de esas lesiones evolucionan al cáncer de mama. El cáncer de mama se inicia como cáncer de mama, crece como cáncer de mama y termina como cáncer de mama. No es que un quiste de la mama o un nódulo benigno de la mama se va a transformar en el tiempo en un cáncer de mama. Bueno, esto es una aclaración muy importante porque también nos saca los fantasmas y nos evita poner energía o mala energía en algo que no corresponde y justamente focalizar en aquello que sí importa. Bueno, cuando uno, por supuesto yo que hago exclusivamente esta especialidad, sí, de las 100 consultas que uno hace por semana o las 200 consultas que hace uno por semana, sí, no es que todas tienen cáncer de mama, es decir, la mayoría
son portadoras de patología benigna de la mama que no tienen ninguna trascendencia ni van a tener nunca repercusión en el porvenir de esa mujer. Lo que no significa que encontrar algún bulto o alguna anomalía amerita una consulta siempre. Siempre. Es decir, la duda la debe resolver el especialista en patología mamaria. Perfecto. Es decir, lamentablemente en esta enfermedad opina mucha gente, pero en realidad deberían opinar exclusivamente los que saben. ¿Sí? Entonces, por eso insistimos en que el responsable del seguimiento, del diagnóstico y de la toma de decisiones tiene que ser un especialista en patología mamaria. Perfecto. No, ni un obstetra, ni un ginecólogo, sino el especialista en patología mamaria. El ginecólogo puede hacer la atención primaria de esa mujer, pero derivarla al que sabe sobre el tema. Escucharon bien, es el ginecólogo que por ahí puede detectar o que puede hacer la orden para que vos te hagas los controles anuales de una mamografía o de una ecografía mamaria, sí. Pero es el especialista en mamas el que debe llevar adelante el diagnóstico y el tratamiento en caso de que haga falta. Exactamente. Recién, previamente a tu pregunta, se pasó un video muy interesante sobre la cuestión de la lactancia. Sí. Así como no hay, es decir, cuando uno habla de prevención, existe la prevención primaria, que es la que conocemos todos, que es la de las vacunas. Esta es la prevención ideal de una enfermedad. Cuando uno puede evitar que aparezca la enfermedad, ha hecho prevención primaria. No sé, puedo tomar como ejemplo el sarampión. Si uno se vacuna contra el sarampión, no tiene sarampión. En el cáncer de mama no existe prevención primaria, no hay una vacuna que impida el desarrollo. Entonces, lo que podemos hacer es prevención secundaria, que es diagnosticar la enfermedad lo más precozmente posible. Cuanto más precoz es el diagnóstico, los tratamientos son menos cruentos, menos extensos, muchas veces la paciente no necesita tratamiento quimioterápico, es decir, que hay muchas ventajas con respecto al diagnóstico precoz. Y el porvenir de la paciente es función lineal de ese diagnóstico precoz. Cuanto más precoz, uno puede hablar hasta de curación de la paciente portada con cáncer de mama. Pero hay, discúlpeme, hay una cuestión muy importante, que hay medidas que colaboran a la prevención secundaria, como es la lactancia. A tal punto que cuando uno compara la tasa y la incidencia de cáncer de mama en mujeres en países desarrollados de Europa Occidental, hablo de Holanda, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, las mujeres tienen una tasa de embarazos muy baja y muy pocos meses de lactancia. Y cuando uno la compara contra mujeres africanas, uno ve que estas mujeres tienen una incidencia de cáncer de mama mucho menor que las mujeres de Europa Occidental. A tal punto que este año en Viena, en un congreso que hubo muy importante sobre mi especialidad, se plantea la posibilidad de que exista una pastilla que simule el embarazo en las pacientes que no tienen hijos, para de esta forma, entre paréntesis, colaborar a la protección para el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, fíjate lo importante que es una lo de la razón lactancia. más para revalorizar la lactancia Tal cual. materna, no solamente para el beneficio de tu bebé, sino también para protección propia. Ahora, hablando de esta prevención secundaria o de esta protección secundaria, ¿cuáles son estos estudios específicos que una mujer debería de hacerse y a partir de qué edad de manera rigurosa? Los estudios no deben excluir nunca el examen clínico hecho por un especialista. Es decir, digo, yo todavía pienso que las manos de los médicos, las manos de los cirujanos, de los especialistas, siguen siendo valiosas. Digo esto porque, a pesar de pacientes con mamografía y o ecografía negativas, el examen clínico no hay que excluirlo. Es decir, la paciente hay que revisarla de manera exhaustiva, una vez cada 6 meses, una vez por año. Pero con respecto a los exámenes complementarios, como es la mamografía y la ecografía, la recomendación es que esto se haga a partir de los 35 años. Lo que no excluye que haya mujeres que tengan cáncer de mama aún más jóvenes. Es decir, la incidencia de cáncer de mama, por supuesto que será dependiente. Cuanto más edad, más riesgo. Pero ojo, no es infrecuente encontrar cáncer de mama en mujeres de menos de 30 años. Y lamentablemente hay una leyenda urbana que esto no puede ser. Como que las mujeres de menos de 30 años no pueden tener cáncer de mama, no es así. Es una falacia. Es poco frecuente, desde ya que la incidencia es mucho menor, pero sí también una mujer de 30 años o menos puede tener cáncer de mama. ¿Aumentan los controles o deberían de aumentar los controles para aquellas mujeres que tenemos factores de riesgo, por ejemplo, de haber tenido un familiar directo con cáncer de mama? El carcinoma de mama, lo que se llama carcinoma de mama hereditario, es un grupo de mujeres que requieren un seguimiento estricto y diferente. Las pacientes que tienen cáncer de mama familiar, uno debería hacer un estudio de ese árbol genealógico para ver realmente cuál ha sido la incidencia real de cáncer de mama. Digo, porque por ahí el hecho de tener un familiar es una cuestión esporádica. Okay.
tal cual no. Es decir, por eso hay que tener mucha cautela en no estigmatizar a las mujeres que dicen, ah, bueno, pero yo tuve una tía con cáncer de mama. No, ya estoy, claro. No, no es así. Entonces, sí hay un grupo de mujeres que tienen lo que se llama cáncer de mama hereditario, sí, que esto es muy pesado desde el punto de vista en el árbol genealógico cuando uno interroga a las pacientes, y hay que preguntar no solamente si el cáncer de mama ha sido en su madre y a qué edad, cuanto más joven la mujer ha tenido su cáncer, más chance de que este carcinoma sea hereditario. Y la otra, que muchas veces hay que preguntarle si el padre o el abuelo paterno no ha tenido cáncer de mama. Es decir, que los varones también tienen que formar parte del interrogatorio entre los antecedentes de cáncer de mama. ¿El hombre puede tener cáncer de mama? Sí, por supuesto. Desde ya que la incidencia, es decir, el riesgo para hacer un cáncer de mama está ligado a dos elementos. Uno es el sexo. Digo, desde ya, la mujer tiene más chance del cáncer de mama que el hombre, y la proporción es 100 a 1. Es decir, cada 100 mujeres que diagnostico con cáncer de mama, diagnostico un varón. Es decir, que desde ya que la incidencia es mucho menor. Pero en la mujer, entonces, los dos factores de riesgo es ser mujer y cumplir años que no son inmodificables, digo, porque esto lamentablemente, aunque la mujer se quite unos años en el documento o diga que tiene menos, la realidad es que cuando uno analiza la incidencia de cáncer de mama, desde ya es mucho más alta a los 80 años que a los 20, a tal punto que a los 80 años puede llegar a ser la incidencia de 1 a cada 8 mujeres. Perfecto. Doctor, hablando de la prevención y de aquellos signos o síntomas que pueden ser visibles para nosotras, que estamos en contacto con nuestras mamas, al tocarlas o al mirarnos al espejo y ver, por ejemplo, alguna depresión o algún cambio de color, ¿cuáles son estas características básicas, por lo menos, para tener en cuenta? La pregunta es muy importante porque aunque hay todo un relato vinculado al autoexamen mamario, sí, que en los últimos años ha sido un poco minimizado. Exacto. Porque dicen que las estadísticas no contribuyen o no ha contribuido a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Pero, aunque no ha contribuido directamente a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama, sí hace tomar conciencia a las mujeres de que sus mamas son órganos muy accesibles y que se ven al espejo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que la mujer, una vez que ha hecho su examen rutinario anual con el especialista, haga su autoexamen una vez cada 2 o 3 meses, mirarse al espejo. ¿Qué le tiene que llamar la atención? Por supuesto, la aparición de asimetrías, la aparición de derrames por los pezones, la retracción del pezón, que es cuando el pezón es asimétrico con respecto al otro lado. Es decir, hay muchos signos que se ven y son manifiestos, y esto es motivo de consulta. Por eso digo, aunque no ha contribuido aparentemente con la reducción del cáncer, de mortalidad por cáncer de mama, sí ha contribuido a concientizar que las mamas forman parte de su esquema corporal y son accesibles a la vista. No solamente eso, sino que hacen que esa mujer pueda hacer una consulta de manera inmediata y que pueda ser tratada lo antes posible, porque sabemos acá que hay también un factor que es preponderante, que es el tamaño de ese tumor en esa mama. Por eso, desde ya hay un intervalo, cuando uno pide un estudio de otro estudio, existe lo que se llama el tiempo entre estudio previo y el siguiente, que puede ser 1 año, 2 años, depende de la edad, pero en esos 2 años no es que la mujer debe olvidarse, debe estar atento si hay algo que llama la atención y consultar. Es decir, el carcinoma del intervalo o la lesión del intervalo existe. Hay pacientes que se enojan y dicen, pero ¿cómo me pasa a mí si yo me hago los estudios todos los años? Bueno, no es que el estudio evita la aparición de la enfermedad. Por supuesto, simplemente, el estudio permite diagnosticarlo chiquito y precozmente y con tratamiento menos traumático. Otra de las cosas que también nos confunden y mucho a las mujeres tienen que ver con en el periodo menstrual o en el periodo de ovulación. Muchas veces las mamas presentan ciertas durezas que nos pueden hacer asustar. Esos cambios los tiene que aprender a conocer cada mujer, dado que en algunas mujeres son muy manifiestos, en otras no. Hay mujeres que en sus mamas, a pesar de estar en su periodo ovulatorio, en su periodo premenstrual, no tienen ningún síntoma, y hay otras mujeres que tienen mucha sintomatología. Esto lo tiene que aprender cada mujer y conocerlo y reconocerlo cada vez que le pasa. Pero no es motivo de alarma ni tiene que ver con el cáncer de mama. Perfecto. ¿Qué pasa con la picazón de un pezón o la picazón? Eso sí es motivo de consulta. La picazón es un motivo de consulta. Sí, o un eczema persistente que no se va. Esos son motivos de consulta. ¿La secreción? También. Por supuesto, lo que importa es tal vez explicar lo que no es
secreción provocada. Es decir, es muy frecuente que una mujer que ha tenido hijos y que ha dado de mamar durante muchos meses, si se aprieta la zona de la areola del pezón, lo más probable es que tenga un derrame lácteo, porque la mama tiene una todavía memoria. Exactamente. Por eso, en realidad, lo que importa es el derrame espontáneo, y sobre todo cuando el derrame espontáneo es de características sanguinolentas. Es decir, es cuando el derrame no es un derrame lácteo. Tanto sanguinolentos como los derrames claritos, transparentes, son motivo de consulta. Digo, estas son pautas que parecen detalles que no lo son, pero que son registros que uno puede empezar a incorporar, como por ejemplo el manchar el corpiño con este tipo de derrame, y que esto te sorprenda y que no lo dejes pasar, que esto realmente implique levantar el teléfono o acercarte al hospital público, pedir la consulta correspondiente, como decía el doctor muy bien recién, primero con el ginecólogo, si es la persona que te va a derivar, pero no podés dejar de consultar a la persona que es especialista en mama. ¿Cómo las buscamos? ¿Cómo se llaman los especialistas en mamas? El especialista en mama se llama mastólogo, por eso la sociedad que acredita a los especialistas se llama Sociedad Argentina de Mastología, así que uno puede acceder a una lista de especialistas que son los que están habilitados y uno los puede ver en esta página de la sociedad. El especialista, el mastólogo, es especialista en patología mamaria y es yo diría, el responsable de la atención o el médico de cabecera para seguir a esa paciente que ha padecido un cáncer de mama, tanto desde el tratamiento locorregional que le va a hacer por el cáncer y luego los estudios, y por supuesto forma parte de una actividad multidisciplinaria en la que participa el oncólogo, el radioterapeuta, el psicooncólogo, el patólogo, el fisioterapeuta. Si realmente es una especialidad, parece mentira, digo, pero que un órgano genere la participación de tantos especialistas. Pero bueno, para que tengas una idea, en el mundo existen 4 o 5 reuniones en el año, ¿sí?, que exclusivamente hablan sobre cáncer de mama. Es que es la principal causa de muerte por tumores en mujeres, esto en el mundo. Por eso es que en un ratito, después de escuchar este testimonio, que es fundamental porque nos trae a la realidad de quien lo siente, de quien lo sufre, de quien ha podido sobrellevar una situación complicada, y vamos a hablar puntualmente del tratamiento, de también la cantidad de mitos o fantasmas que hay en función de los tratamientos para el cáncer de mama. Escuchamos. Yo hace 9 años, en un control rutinario, yo todos los años siempre me hice los controles, tuve el diagnóstico. Es algo, no sé, recordarlo te vuelve a ese lugar, es algo impresionante, es como que algo te pega muy fuerte. Lo primero que pensás, me voy a morir, es lo primero que pensás. Tenés miedo, tenés un montón de cosas. Cuando pasa un poquito de tiempo, empezás a escuchar, bueno, tu médico que te aconseja, es una cosa que pasa muy rápido. La operación, yo gracias a Dios me la hice muy rápido, la quimio, los rayos. Gracias a Dios, después con el correr del tiempo te das cuenta que no es tan duro, que se puede superar. El cáncer tomado a tiempo se supera. Pero después viene otra etapa, que es el entorno de los que te rodean, el miedo que tienen los demás. Los grupos de apoyo son muy importantes porque uno hasta quiere proteger a su familia. Y yo tengo 3 hijas y mi marido, mi mamá, mis hermanas. Yo no quería preocuparlos. Entonces, en realidad, en un momento que la familia tiene que apoyar a uno, por lo general se preocupa para no preocuparlos a ellos. Y algo que hacemos siempre en los grupos es celebrar. Celebramos cuando alguna largó la peluca porque ya el pelo le creció un poquito como para poder salir a la calle. Celebramos cuando alguna terminó la quimio o cuando terminó los rayos. Queremos eso, celebrar la vida. Hay que hacerse la idea que cáncer no es sinónimo de muerte. Ya no es eso. Tomado a tiempo se puede superar y podemos hacer una vida normal. Obviamente siempre hay que hacerse controles. Y es más, yo creo que después de algo así, uno ve la vida diferente. En mi forma de ver, yo creo que disfruto mucho más de la vida que antes. Porque antes yo me autoexigía muchas cosas, me preocupaba porque todo estuviera muy bien. Y ahora es como que estoy mucho más relajada, disfruto más de una tarde en un jardín como este, mirando los pajaritos o pintando, que antes no pintaba tanto. Y ahora
ahora disfruto más pintando y me lo permito. O sea que para mí uno, después de algo así, creo que aprende a vivir mejor. Sin lugar a dudas, el lema debería ser celebrar la vida, celebrar cada una de las circunstancias por las que a uno le tocan atravesar, algunas más difíciles que otras seguramente, y cada uno en casa tendrá su propia experiencia de lo que le haya pasado o no. Lo importante es que hoy estamos abocados en trabajar en la prevención, en saber que efectivamente el cáncer de mama tiene una posibilidad de recuperar si es detectado a tiempo, y en esta hora me quiero focalizar con el doctor hablando a partir del diagnóstico, por qué es tan importante el tamaño, qué es lo que resuelve el mastólogo, si efectivamente todos los tumores deben extraerse de la mama o hay otros que no se extraen. Los carcinomas de mama, los cánceres de mama tienen que ser todos extraídos de la mama, y por supuesto una de las exigencias es que no quede enfermedad residual. La cirugía del cáncer de mama ha cambiado en los últimos 15, 20 años, es decir, yo que ya soy un poco grande o viejo, he empezado a hacer la especialidad hace más de 35 años. Sí. Y hace 35 años la única chance que tenía una paciente portadora de cáncer de mama era ser sometida a una operación que era muy traumática, que se llamaba mastectomía radical clásica, que dejaba una secuela estética espantosa. Esto es prehistoria del tratamiento del cáncer de mama. Hoy las pacientes tienen altísima chance de la mama no perderla, es decir, de no tener que hacer una mastectomía, se hace lo que llama cirugía conservadora, e inclusive lo que antes hacíamos, que era la linfadenectomía axilar completa, que era sacar todos los ganglios de la axila, que llevaba a esa terrible secuela que era el linfedema en el brazo, una secuela muy estética, muy desagradable. Hoy investigamos la axila de otra forma, y muchas veces pacientes que no tienen ganglios comprometidos hacemos un procedimiento muy chico que se llama biopsia del ganglio centinela, que evita sacar todos los ganglios de la axila. Así que, ¿por qué el ganglio? ¿Qué tiene que ver el ganglio con la mama? Bueno, por eso, así como usted me preguntó la importancia del tamaño del carcinoma, Sí. es decir, del tamaño del cáncer primario de la mama, que es un elemento importante, Sí. el territorio linfático de la mama drena hacia los ganglios axilares. Entonces, el tratamiento del cáncer de mama implica la remoción del tumor, ¿sí?, y la investigación del compromiso o no de ganglios de la axila. Antes, cuando no sabíamos si estaba comprometido o no, dado que no lo podíamos determinar, hacíamos la linfadenectomía axilar, es decir, el vaciamiento axilar completo siempre. Hoy hay un procedimiento que permite investigar un ganglio y solamente hacemos la remoción del resto de los ganglios si ese ganglio estuviera comprometido. Claro, es decir, fenómeno. esto ha cambiado el porvenir de las pacientes, yo diría que de manera realmente llamativa, es decir, esto le da mucho ánimo a los pacientes porque evita dejar secuelas estéticas que son irreversibles. Ahora, dicho esto, no siempre es factible de realizar la cirugía conservadora, y a veces hay que recurrir a procedimientos más radicales como es la mastectomía. Lo que sí hoy existen procedimientos reconstructivos que son distintos a los que hacíamos hace 20 años. La reconstrucción mamaria hoy ha logrado, yo diría, resultados estéticos bastante buenos. Ojo, no es que reemplaza la mama original, como yo digo, es una buen, digamos, parche, ¿sí? Bien hecho, pero no reemplaza la mama original. Lo ideal es poder preservar la mama de entrada en un diagnóstico de cáncer de mama. Por último, ¿todos los diagnósticos de cáncer de mama requieren de un tratamiento de quimioterapia y de radioterapia, o esto va a depender también del tipo de cáncer, del tipo del tumor o del tipo de tamaño, el tamaño? Uno de los objetivos de la ciencia en los últimos, yo diría, 4 o 5 años es tratar de hacer los tratamientos a medida. Es decir, que cada paciente reciba el tratamiento a medida de acuerdo a su patología, y no, es decir, que grupos de pacientes con patología similar reciban todas el mismo tratamiento. Entonces, hay herramientas, hoy disponemos de herramientas, tanto desde el punto de vista del diagnóstico primario del tumor, del número de ganglios comprometidos y de lo que se llama la determinación del inmunofenotipo. Es decir, los cánceres de mama no son todos iguales. La palabra cáncer de mama involucra a muchas enfermedades parecidas, con distintos perfiles. Y existen inclusive hoy herramientas moleculares, una de ellas está
muy usada ahora, que se llama Oncotype, que permite seleccionar a aquellas pacientes que deben o que tienen un mayor riesgo de recurrencia y recibir tratamiento quimioterápico. Así que cada vez los tratamientos son mucho más selectivos de acuerdo al perfil de ese carcinoma de mama. Fenómeno. O sea que no todas las mujeres deben someterse al mismo tratamiento, que obviamente es más invasivo, requiere de una mayor demanda de la paciente. Igual a las pacientes hay que explicarles que, esto yo lo aprendí a lo largo del desarrollo de mi especialidad, que a la quimioterapia también hay que aprender a quererla, a pesar de la secuela que deja, que es el tema de la pérdida del pelo, impactos en el inmunofenotipo que son muy desagradables, pero muchas pacientes mías han aprendido a querer el tratamiento porque sabe que es lo que está colaborando para que pueda estar viva. Obviamente, porque revalorizamos la salud ante todo. Y yo siempre cuento la misma anécdota que frente a la quimioterapia de Paula, mi hermana, la primera vez que fuimos, ninguna de las dos sabíamos lo que significaba la quimioterapia. Claro. O sea, fuimos las dos de la mano a acompañar, yo en mi caso a mi hermana, y las dos nos reíamos dentro del dramatismo, porque en ese momento obviamente la angustia está latente, no sabíamos a lo que íbamos. Esto forma parte también... Por eso es muy importante el rol del especialista que explique qué es lo que le va a pasar, qué es lo que le va a suceder y que en realidad lo que hay que hacer es transmitir eso para que la paciente aprenda a querer ese tratamiento. Lo incorpore como parte de su proceso de recuperación. Gracias, doctora. Ha sido un placer. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeñísima pausa. Estamos de vuelta. No te vayas. Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan. Espero que aclare el tiempo, corazón. Espero un trueno de voz.